clase, voy a volver a grabarla hoy para que esté a disposición de los que no pudieron estar o para que la gente que necesite verla de vuelta la tenga disponible. Lo que voy a mostrarles ahora es una introducción al tema que vamos a empezar a ver el miércoles, que se denomina teoría de matrices, y lo que voy a hacer es contarles 2 ejemplos relacionados con cuestiones biológicas. El primer trabajo que les voy a contar es un trabajo que está basado en datos de Ezequiel Ezcurra, que tomó en México, que se refiere a las relaciones tróficas entre el ganado vacuno y unos venados de cola blanca, que es el ciervito que está a la izquierda. Lo que hicieron fue tomar datos del contenido estomacal en kilogramos de estas 2 especies y separaron el contenido estomacal según de dónde provenía el alimento consumido, si de árboles, arbustos, hierbas, gramíneas o hemiparásitas. Y lo hicieron en el mes de julio y en el mes de agosto. Entonces, este numerito que aparece acá, este 30, significa que un ciervo promedio consumió en el mes de julio 30 kilos de alimento provenientes de arbustos. Este numerito de acá, el 200, significa que una vaca consumió en el mes de agosto, en promedio, 200 kilos de alimento proveniente de hierbas. Y estos números de acá abajo son los totales de consumo promedio por parte de ciervos y por parte de vacas en kilogramos. También hicieron un análisis del forraje de cada uno de esos tipos de alimentos y determinaron cuántos kilogramos de hidratos de carbono, grasas, proteínas y fibras no digeribles aporta cada alimento, 1 kilo de alimento que proviene de árboles, arbustos, hierbas, gramíneas y hemiparásitas, que es lo que aparece en esta tabla. De manera que este 0,07 significa que 1 kilo de alimento que proviene de los árboles contiene 0,07 kilos de proteínas. Análogamente, este 0,7 de acá es que 1 kilo de alimento provenientes de gramíneas contiene 0,7 kilogramos, o sea, 700 gramos de fibras no digeribles. También hicieron un análisis del contenido calórico medio de 1 kilo de alimentos provenientes de árboles, arbustos, hierbas, gramíneas y hemiparásitas, medido en kilocalorías. Este dato no lo vamos a usar ahora, pero se los cuento porque está entre los objetivos. Entonces se propusieron 4 objetivos. Estos objetivos son inventados por nosotros para llevar a cabo lo que queremos hacer. En primer lugar, calcular la cantidad total de alimento ingerido en los 2 meses por estas 2 especies, repartido en los tipos de alimentos en los que está separado el contenido estomacal, calcular el promedio de consumo mensual, calcular el consumo de hidratos de carbono, grasas, proteínas, fibras no digeribles por parte de cada grupo de animales y estimar la ingesta calórica mensual de cada grupo. Eso les va a quedar de tarea para el hogar. Yendo al primer objetivo, antes de ir al primer objetivo, vamos a hablar un poquitito de notación. Tomemos la tabla del mes de julio. Lo que tenemos acá es 5 filas, árboles, arbustos, hierbas, gramíneas y hemiparásitas, es decir, las filas pueden variar de 1 hasta 5, y 2 columnas, la columna vacas y la columna ciervos. Entonces, un elemento, por ejemplo, el elemento 30, es un elemento que pertenece a la fila 2, columna 1, que es lo que se llamaría el elemento 2,1. Vamos a anotar ese elemento como A sub 2,1, es decir, una variable A, que en este caso toma el valor 30, con 2 indicadores que están escritos como subíndices. El primer indicador es el indicador de fila y el segundo indicador, el indicador de columna. Entonces, por ejemplo, el elemento A32 es el que está en la fila 3, columna 2, que es fila 3, columna 2, que es 215. Y el elemento A51 es el que está en la fila 5, columna 1, que es este 15 que está redondeado acá, fila 5, columna 1. En general, lo que vamos a hacer es anotar un
vamos a poder hablar de un elemento genérico de esta tabla que puede pertenecer a cualquier fila, que la vamos a llamar fila I, donde I puede valer 1, 2, 3, 4 o 5, y va a poder pertenecer a cualquier columna. En este caso, las columnas pueden ser 1 o 2. Entonces, el elemento genérico de esta tabla se va a escribir como A sub IJ, que es un elemento cuyo valor no sabemos porque tenemos que ubicarlo específicamente, que pertenece a la fila I, columna J, donde I puede variar de 1 a 5 y J puede variar de 1 a 2. Entonces, para el objetivo de calcular la ingesta total de los 2 meses, parece natural sumar estas dos tablas. O sea, uno para calcular un total, lo que hace es sumar. Entonces, ¿cómo sería calcular la cantidad total ingerida en los 2 meses? Tendríamos que sumar la tabla A con la tabla B. Ahora, nosotros sabemos sumar números, no sabemos sumar tablas. Entonces, lo que vamos a hacer es inventarnos una manera de sumar tablas, que es una manera natural, que es hacer una suma elemento a elemento, lo que se llama elemento a elemento. Es decir, al elemento correspondiente, al elemento genérico de la tabla A, le sumamos el elemento correspondiente de la tabla B y ese elemento suma, ubica la misma posición, ocupa la misma posición en la tabla C, que es la tabla resultado. Es decir, este 55 que aparece acá es la suma de 25 más 30. O sea, 25 está en la posición 2, 2. 30 está en la posición 2, 2 y su suma está en la posición 2, 2. Al elemento A y J de la tabla A le sumamos el elemento B y J de la tabla B, que es el elemento que corresponde a la misma posición fila-columna, y el resultado corresponde a C y J, que es el elemento que corresponde a la misma posición fila-columna en la tabla de resultado. Y esa tabla de resultados la podemos escribir como A más B. Lo que estamos diciendo cuando escribimos A más B acá, estamos diciendo que esta tabla es una suma simultánea de 10 números de una tabla con los 10 correspondientes de la otra tabla y da como resultado otros 10 resultados. Para el cálculo del promedio, también la lógica que se sigue es la misma. ¿Cómo haríamos para calcular un promedio de dos números? Lo sumamos y lo dividimos por 2. Entonces, este número 2, 27,5 que aparece en el lugar 2,2 no es otra cosa que 25 más 30 dividido 2. ¿Cómo se calcularía el término genérico de esta tabla promedio? Se calcularía como el elemento genérico de la tabla A, que sería A sub IJ, más el elemento correspondiente, es decir, que está en la misma posición de la tabla B, todo eso multiplicado por un medio o dividido por 2, que es lo mismo. Entonces, el resultado es una tabla promedio que tiene en cada posición D sub IJ el promedio de los elementos correspondientes a sub IJ y B sub IJ de las tablas A y B. O sea que hasta acá estamos todos felices porque es todo fácil, es lo mismo que antes, pero todo junto. O sea, sabemos sumar y sacar promedio de números naturales, de cualquier número, de números reales, y bueno, acá se lo hacemos todo a la vez. Lo que presenta un poquito de dificultad es cuando queremos calcular el consumo de hidrato de carbono, grasas, proteínas, fibras no digeribles por cada parte de cada grupo, dato que no tenemos. Tenemos cuánto consumieron los ciervos y las vacas de esos tipos de alimentos y qué contenido tienen esos tipos de alimentos de hidratos de carbono, grasas, proteínas y fibras no digeribles. Es decir, que lo que nosotros queremos hacer es construir una nueva tabla. Una cosa importante para notar acá es que la tabla de análisis de forrajes tiene como columnas las mismas cosas que lo que tiene la tabla de consumo por filas. No solamente es la misma cantidad, son las mismas cosas que hay ahí. Es decir, nosotros queremos construirnos una nueva tabla que tenga por filas hidratos de carbono, grasas, proteínas y fibras no digeribles, y por columna los ciervos y las vacas. Y esta cantidad, la dimensión de esta tabla, son 8 combinaciones, que son los 4 tipos de componentes, estos 4, las 2 especies que son estas 2. Es decir, vamos a tener una combinación, vamos a tener una información obtenida de las 4 filas de la tabla de forraje y las 2 columnas de la tabla de consumo a través de la cantidad de cada tipo de forraje consumido, que son a la vez las columnas de la tabla F y las filas de la tabla A. Me voy a pasar a la diapositiva anterior, así podemos ver eso con detalle. Vamos a
vamos a vincular los hidratos de carbono con los ciervos, por ejemplo, a través de cuál es la composición de hidratos de carbono de cada tipo de alimento y cuál es el consumo de los ciervos de cada tipo de alimento. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué va a haber en el elemento, en el lugar 1,1 de esta tabla? Va a haber cuántos hidratos de carbono consumieron los ciervos. ¿Qué va a haber en el lugar 1,2? Va a haber cuántos hidratos de carbono consumieron las vacas. Y así 8 veces, ¿no? Entonces vamos a probar, vamos a calcular, vamos a ver cómo haríamos el cálculo de H1,2, que sería cuántos hidratos de carbono consumieron las vacas. Entonces tenemos en la tabla de análisis de forraje un dato, que es que cada kilo de alimento que proviene de los árboles nos va a aportar 0,13 kilos de hidratos de carbono. Cada kilo de alimento que proviene de arbustos nos va a proveer de 0,14 kilos de hidratos de carbono. Cada kilo de alimento que proviene de las hierbas, 0,18 kilos de hidrato de carbono. Lo mismo con las gramíneas y lo mismo con las semiparásitas. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto consumieron? ¿Cuánto consumieron? Depende de la cantidad que consumieron las vacas de cada uno de esos tipos de alimentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es vincular esta fila de la tabla de análisis de forraje con esta columna, que es cuánto comieron las vacas de cada uno de esos tipos de forraje. ¿Cómo vamos a hacer esa cuenta de los hidratos de carbono consumidos por las vacas? Vamos a multiplicar 0,13 kilogramos de hidratos de carbono por kilo de alimento consumido, multiplicado por los 0 kilos que consumieron de árboles. Más, a eso hay que sumarle los 0,14 kilos de hidratos de carbono por kilo que contienen los arbustos por la cantidad de kilos de alimentos provenientes de arbustos. Lo mismo para las hierbas, las gramíneas y las semiparásitas. ¿Estamos? O sea, lo que tenemos que hacer es combinar la información del aporte en kilogramos que hace cada tipo de alimentos de hidratos de carbono multiplicado por el consumo de cada uno de los tipos de alimentos por parte de las vacas, porque estamos mirando solo vacas ahora. Entonces, lo que vamos a hacer, como dije recién, es para calcular el elemento 1,2 de la tabla H, que es la tabla esa grisecita que mostré hace un ratito, vamos a vincular la fila 1 de la tabla de análisis de forraje y la columna 2 de la tabla de consumo, que era la tabla A. Estas cuentitas que aparecen acá son las que puse recién, 0,13 por 0, 0,14 por 25, que son las multiplicaciones de los elementos correspondientes al elemento 1 de la fila 1 por el elemento 1 de la columna 2. El segundo es el elemento 2 de la fila 1 por el elemento 2 de la columna 2. Elemento 3 de la fila 1 por el elemento 3 de la columna 2, y así siguiendo. ¿Cómo vamos a escribir esto? Y acá quiero que presten atención a la notación. ¿Cómo vamos a escribir esto simbólicamente? Supongamos que se hace otro estudio y que hay otros resultados de otras especies de árboles, arbustos, hierbas, gramíneas, hemiparásitas y otras vacas y otros ciervos o qué sé yo. ¿Cómo proponemos en forma genérica el cálculo de estas cuentitas? Vamos a llamar Fs a los números que aparecen en la tabla de forrajes y a los elementos que aparecen en la tabla de consumo. Entonces, el elemento que está, este 0,13 es el elemento de la fila 1, columna 1 de la primera tabla. A ese lo vamos a llamar F11. Y el elemento, este 0 que aparece acá, es el elemento de la fila 1, columna 2 de la segunda tabla. Y ese lo vamos a llamar, como habíamos dicho, A12. Entonces, este producto se puede escribir como F11 por A12. ¿Qué es esto? Es el producto del elemento fila 1, columna 1 de la primera tabla por el elemento fila 1, columna 2 de la segunda tabla. En el segundo vamos a tener F12 por A22, porque vamos a estar en la segunda columna de la primera tabla, segunda fila de la segunda tabla. ¿Qué cambió de la primera cuenta a la segunda cuenta? Los subíndices del medio, porque nos seguimos manteniendo en la fila 1 y nos seguimos manteniendo en la columna 2, pero cambiamos de posición, pasamos de la posición 1 a la posición 2 y cambiaron los subíndices del medio.
En la tercera cuenta, lo mismo, nos seguimos manteniendo en la fila 1, pero nos pasamos a la tercera posición. Nos seguimos manteniendo en la columna 2, pero nos pasamos a la tercera posición. Entonces vamos a tener F1,3 por A3,2. F1,4 por A4,2 y F1,5 por A5,2. Acá aparece la importancia de que la cantidad de columnas que tenga la tabla F coincida con la cantidad de filas que tiene la tabla A, para poder ir haciendo, voy a tratar de hacer el dibujito acá en el aire, así, pim, 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 vamos corriéndonos por la fila y bajando por la columna y tenemos que llegar justo. Vamos a hacer otro. Vamos a calcular este que es el H31. ¿Qué es el H31? ¿Cuántas proteínas consumieron los ciervos? Como hicimos antes, las proteínas consumidas por los ciervos van a estar calculadas en función de el desglose de las proteínas en cada uno de los tipos de alimentos por la cantidad de alimentos que consumieron los ciervos provenientes de esos tipos de alimentos, ¿no? Entonces vamos a tener estas cuentitas que voy a poner acá, que son 0,07 por 45, 0,12 por 30, 0,15 por 25 y así siguiendo. ¿Cómo vamos a escribir esto simbólicamente? Antes, ¿qué estamos haciendo acá? El elemento 3,1, y acá quiero que presten atención a esto, el elemento 3,1 de la tabla H se constituye con la fila 3 y la columna 1, que es lo que está fijo. Está fija la fila 3 y está fija la columna 1. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo toda la fila 3 pasando columna por columna y toda la fila y toda la columna 1 pasando por todas las filas. Entonces, ¿cómo se escriben simbólicamente estas cuentas? Se escriben como F31 por A11, porque ahí estamos, posición 1 de la columna de la fila 3, o sea, columna 1, fila 3, o dicho para el lado que va, fila 3, columna 1, multiplicado por fila 1, columna 1, más F32, que es multiplicar fila 3, columna 2, por fila 2, columna 1, y así siguiendo, y quiero que observen acá, se me pasó, quiero que observen acá que la fila 3 está fija, la columna 1 está fija, y lo que varían son sus subíndices internos, que corresponden en el primer caso a la columna que voy recorriendo y en el segundo caso a la fila que voy recorriendo. Entonces, acá está pintadito de rojo lo que está fijo y en azul lo que se mueve, lo que varía, lo que cambia. Pero cambia igual, o sea, en el primer elemento cambia la columna y la fila, los dos están en la 1. En el segundo cambian la columna y la fila y los dos están en la 2, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, el elemento 1, 2 de la tabla que queremos construir se calcula con la fila 1 y la columna 2. Y el elemento 3,1 se calcula a partir de la información de la fila 3 de la primera tabla y la columna 1 de la segunda. Es decir que, ¿dónde va a ir a parar este número resultado? El resultado de esta cuenta, que es una cuenta que uno hace, es una suma de multiplicaciones de números reales, o sea, es una cuenta re fácil. ¿Dónde va a ir a parar en la tabla original? En la tabla resultado. Este número está dado por la fila de la primera y la columna de la segunda que estamos combinando en esta cuenta. No sé qué cambió acá. Y acá voy a hacer un paréntesis para explicar cómo escribir una suma en forma abreviada, que es el símbolo de sumatoria. El símbolo de sumatoria se usa para escribir una suma muy larga, como la que acabamos de escribir recién acá. Acá hay una suma muy larga, muy larga, tiene 5 términos, pero bueno, podría tener infinitos. Una suma muy larga de términos que se parecen en algo. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian estos? Todos son Fs y As. Acá nosotros estamos sumando cosas que se llaman F y se llaman A. Estas cosas que se llaman F tienen cosas fijas, como la fila, y cosas variables, como la columna. Y estas cosas que se llaman A tienen cosas fijas, como la fila, y cosas variables, al revés, fijas, como la columna, y variable, como la fila. Pero todas son Fs y As. Entonces ahora vamos a ver cómo escribimos eso usando una suma abreviada. Entonces, ¿cómo se constituye una sumatoria? Una sumatoria tiene varios elementos. Esto que es, ¿qué cosas estamos sumando? Que acá se llaman A.
Estas cosas que se llaman A tienen un subíndice que va variando. Y acá en la sumatoria dice abajo, este subíndice I, desde dónde varía hasta dónde varía. Y esta variación podría ser inclusive hasta infinito. Nosotros no vamos a trabajar con sumas infinitas, pero vamos a saber que existen las sumas infinitas. Creo que cuando vimos sucesiones, yo les mencioné las sumas infinitas que se llaman series, ¿no? Bueno, esta sumatoria de suma de una cantidad, algo de términos, que se representa así, ¿qué dice acá? Dice que estoy sumando cosas que se llaman A, que tienen un subíndice variable que se llama I. Y ese subíndice variable va desde 1 hasta 20. Es decir, ¿cómo sería esta suma? Va a ser A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta A sub 20. Y recorre desde 1 hasta 20 y va variando el subíndice de la A. Uno puede tener en una sumatoria cosas como esta, por ejemplo, donde tenemos un subíndice variable K, que lo tiene la A B no tiene nada. ¿Qué quiere decir que la B no tiene nada? Que es una constante, que está siempre ahí, fija, vale siempre B. En cambio, la A le varía el subíndice, que se llama K y que va desde 1 hasta 4. Es decir, esta suma sería, esta suma resume una suma de términos, de 4 términos, porque iba desde 1 hasta 4, que tienen la forma B por algo. Y ese algo varía según un subíndice y K que va desde 1 hasta 4. Entonces vamos a tener B por A1 más B por A2 más B por A3 más B por A4. Uno podría tener también sumas de cosas que tienen dos subíndices, pero tienen variando uno solo. ¿Qué dice acá? Que yo acá voy a sumar cosas que se llaman A sub I J. Pero lo único que le va a variar es la J. La I queda fija, no sabemos, no me importa cuánto vale. Para escribir esta suma, acá tengo 5 términos. La I vale I, porque no sabemos nada de la I, y la J va desde 1 hasta 5. Entonces voy a tener AI1 más AI2 más AI3 más AI4 más AI5. Y otra posibilidad también que tenemos es que tenga dos subíndices y que yo tenga información sobre la variación de los dos subíndices, como es este caso, que la I vale 1 o 2 y la J va desde 1 hasta 3. Entonces voy a tener, la I va a valer 1, mientras la J vale desde 1 hasta 3, y la J vale, la I puede valer 2, mientras la J vale desde 1 hasta 3, de vuelta. Entonces tengo 6 términos. Bueno, eso resumiendo lo que significa una sumatoria. Entonces, ¿cómo escribiríamos el elemento 3,1 de esta tabla, que es el elemento que está en la fila 3, columna 1 de esta tabla? Que lo habíamos escrito como la combinación, la suma de multiplicaciones de los elementos de la fila 1 de la tabla F, multiplicados por los elementos de la columna 2 de la tabla de consumo, que era la tabla A. Teníamos F1,1 por A1,2, F1,2 por A2,2, F1,3 por A3,2, bla, bla, bla. ¿Qué tenemos acá? Tenemos productos de cosas F por A. Las Fs tienen dos subíndices. El primero está fijo, vale siempre 1, y el segundo es variable. Va desde 1 hasta 5. Y las A, lo mismo. Tienen un subíndice variable, que es el primero, que es el indicador de fila, que varía entre 1 y 5 y varía igual que el otro, así que podemos usar el mismo subíndice y el subíndice 2 está fijo. De manera que esta suma se puede escribir como la sumatoria con K desde 1 hasta 5, K, I, J, o sea, el nombre del subíndice no importa. Lo usamos como nos convenga. De cosas de la forma F1K, cuando K vale de 1 hasta 5, más por cosas de la forma K2, donde K va desde 1 hasta 5. Y lo que vale K en este lugar es lo mismo que vale K en este lugar en cada término. Cuando K vale 1 acá y acá, como en este caso. Cuando K vale 2, vale lo mismo acá y acá, como en este caso, y así siguiendo. En el caso del elemento genérico de esta tabla, va a ser un elemento que está en la fila IJ de acá. ¿Cómo se construirá cualquier elemento de esta tabla? Cualquier elemento IJ de esta tabla. Va a ser un elemento que está constituido a partir de elementos de la fila I de la primera tabla por la columna J de la segunda, donde I y J pueden valer I entre 1 y 5 y J entre, I entre 1 y 4 y J 1 o 2. ¿Cómo será el elemento genérico este? Va a multiplicar elementos de la fila I, cuya columna va a ir variando, por elementos de la columna J, cuyas filas van a ir variando. ¿Cómo van a ir variando las filas y las columnas? A través de un subíndice que acá lo llamé K. Entonces, esta suma genérica va a ser de la forma productos de cosas F por A,
donde F tiene el primer subíndice fijo I, el segundo subíndice variable que lo llamé K, y K puede valer entre 1 y 5, y lo mismo con la A. Entonces, el elemento genérico de esta tabla, que va a ir a parar a la posición IJ, combina los elementos de la fila I por la columna J a través de sus columna y fila respectivamente. Voy a contar ahora, nada, no voy a contar nada todavía. Tenemos entonces una nueva tabla que construimos a partir de dos tablas, es decir, una información indirecta que obtenemos a partir de dos tablas que tienen datos que nos sirven para combinar en una nueva tabla. ¿Qué reglas tenemos para poder hacer esta cuenta? La tabla de análisis de forraje tiene que tener la misma cantidad de columnas que filas tiene A. La tabla H, que es el resultado, tiene tantas filas como el análisis de forraje y tantas columnas como el análisis de consumo. O sea, ¿qué tenemos en las filas? Proteína, grasa, fibras no digeribles, no me acuerdo qué más había, hidrato de carbono. ¿Y qué tenemos en las columnas de A? Los ciervos y las vacas, que son, si podríamos haber analizado 7 especies de animales y pondríamos una tabla de 7 en la H, 7 columnas. Si podríamos haber tenido más cosas en el análisis de forraje, podríamos tener más filas en la tabla de resultados. Y el elemento genérico se calcula como lo expliqué recién. El otro ejemplo que les voy a contar es un ejemplo que se hizo en un estudio, es el resultado de una tesis de grado de la licenciatura en Ciencias Biológicas que están cursando ustedes, donde la chica que hizo este trabajo, lo que hizo fue estudiar, ella buscaba generar un índice de peligro de incendios de interfase en Bariloche que se pudiera aplicar a todo el ejido urbano, y para eso tomó como un estudio de caso el barrio de Villa Los Coigües. Y lo que hizo fue considerar el área urbana y periurbana del barrio Villa Los Coigües y lo separó en 11 sectores que llamó unidades de vegetación. Estas unidades de vegetación estaban caracterizadas por la composición y la abundancia relativa de especies de esa unidad de vegetación. Entonces ustedes tienen acá en el mapita, esta parte blanca es la zona urbana, y estas partes verdes son unidades boscosas, que son bosque de coigüe, coigüe con ciprés, ciprés solo, no me acuerdo qué más, ahora las voy a ver. Después había zonas alteradas de pastizales y había arbustales. Entonces, bueno, acá les voy a mostrar unas fotos de, bueno, el bosque de Coigüe es un bosque que tiene, acá están las unidades de vegetación, que son 5 tipos de bosques, o sea, de ambientes boscosos, de unidades de vegetación boscosas, 4 boscosas, 4 de matorrales, de tipos de matorrales, matorral de Ñire mixto, matorral costero, que es el que bordea el arroyo Gutiérrez, matorral mixto, 2 pastizales, que era un pastizal arbustivo y un pastizal disturbado, y después un sector que se llamó corredor de exóticas, que es una plantación de pinos a un costado de la ruta. Entonces, lo que hizo esta chica, no sé si se alcanza a ver bien acá, en cada unidad de vegetación hizo un relevamiento de la vegetación que estaba presente en esa unidad de vegetación. Esto se utiliza para esto una metodología que se llaman transectas. Lo que hizo fue tirar, no me acuerdo cuántas transectas, eran de 100 metros de largo, que son rectas, y lo que hace es medir en cada recta cuál es la cobertura de cada una de las especies que ella observó en todo el ambiente. Entonces, por ejemplo, en esta fila está la cobertura de ciprés, en el bosque de coigüe, coigüe ciprés, ciprés, ciprés mixto y en todos los ambientes. Entonces va a haber ambientes donde no hay nada. Por ejemplo, en el matorral de Ñire no hay nada de ciprés. En el matorral de Ñire mixto tampoco hay nada de ciprés. En el bosque de coigüe hay un poquito de ciprés, en el coigüe y ciprés hay un poco más, en el ciprés solo y ciprés mixto hay más aún. Ustedes van a observar que en esta tabla dice, por ejemplo, 1,3 más menos 1,8. Eso es porque, como se hicieron varias repeticiones de la medición, uno tiene un valor promedio y un desvío, que es la variedad que puede aparecer de mediciones en todas las pruebas. Lo que nosotros vamos a hacer para este ejemplo que les voy a mostrar, vamos a considerar los promedios.
Entonces, bueno, por ejemplo, acá les señalaba lo que señalé recién. Y también, bueno, uno puede tener, por ejemplo, acá, no me acuerdo qué es esta especie, porque no veo bien, porque está muy chiquita la letra, bueno, es cuánto hay de ñire, debe ser ñire, entonces, bueno, cuánto hay de esta especie en cada una de las unidades de vegetación. Entonces, lo que yo hice acá fue resumir en una tablita, solamente para las unidades de vegetación de bosque, las especies más importantes. Entonces, lo que me traje acá fue una tablita. Hice una tablita de 4 filas por 5 columnas que muestra para las unidades de vegetación de bosque las especies, la cobertura de especies dominantes o de las especies, de 5 especies que elegí. ¿Qué quiere decir este 0,98? Que en la unidad de vegetación bosque de coigüe, el 98% de la cobertura corresponde a coigüe. En el ciprés no hay nada, el bosque de coigüe no hay nada de ciprés, nada de radal, nada de maitei, y hay 22% de cobertura de caña coligüe. Entonces, lo que hizo esta estudiante, ahora licenciada en Ciencias Biológicas, fue analizar algunas características del combustible vegetal para cumplir con su objetivo, que era buscar un indicador de inflamabilidad. Entonces lo que hizo fue medir, entre otras variables, yo seleccioné 5 nada más, el contenido de humedad, el tiempo de ignición, la probabilidad de ignición, el tiempo de combustión y la altura de la llama. El contenido de humedad, bueno, ahora les voy a contar cómo se calcula cada una de estas cosas. El contenido de humedad se calcula en una estufa de secado. Lo que se hace es se toma una muestra de vegetación, se pesa y se mete adentro de la estufa durante 2 días a 80 grados, creo, 70 grados, se saca y se vuelve a pesar. Y la diferencia es el contenido de humedad. El tiempo de ignición, la probabilidad de ignición, la duración de la combustión y la altura de la llama se hace con este cosito que hay acá que se llama epirradiador, que es una cosa de porcelana que tiene una fuente de calor acá adentro. Entonces se tiran acá arriba en el platito, se tira la muestra y se miden, tiene varias termocuplas y se mide el tiempo de ignición, que es cuánto tiempo tarda en encenderse la llama de este material vegetal expuesto al calor. Se usan material vegetal fresco. La probabilidad de ignición es de, supongamos, de 100 ensayos, en cuántas veces se prendió. Entonces ahí uno calcula un porcentaje de ensayos positivos. La duración de la combustión es desde que se inicia la combustión hasta que se termina, cuánto tiempo tarda, y la altura de la llama se mide con una termocupla que está por acá arriba, que es para medir a qué altura alcanzan las llamitas, que eso tiene que ver con la composición química de las hojas, durante la combustión. ¿Cuál es la máxima altura alcanzada? Entonces, lo que ella obtiene es una tablita que es para estas especies, estas variables que acabo de mencionar, y estos numeritos de acá miden, por ejemplo, cuál es el contenido de humedad del coigüe, cuál es el tiempo de ignición del coigüe, cuál es la probabilidad. ¿Qué quiere decir este 1 acá? Quiere decir que todas las veces que pusieron el coigüe en el irradiador se prendió fuego. ¿Qué es este 0,53 acá? Es que 53 veces de cada 100 veces que hicieron el ensayo de ciprés, se prendió solo 53 veces. Bueno, este es el dato de cómo se prenden fuego estas cosas, ¿no? Estas especies. Entonces, lo que ella quería hacer era encontrar para cada unidad de vegetación darle un valor global de estas medidas de inflamabilidad a nivel de especie. O sea, las medidas de inflamabilidad las tomó a nivel de especie y quería trasladar esas medidas de inflamabilidad medidas a nivel de especie a las unidades de vegetación, que están compuestas por varias especies, unas dominantes y unas menos dominantes. Entonces, por ejemplo, si uno quiere calcular cuál es el contenido de humedad que hay medido en la unidad de vegetación bosque de ciprés, eso lo podemos hacer indirectamente a través de las medidas de contenido de humedad de las especies presentes en esa unidad de vegetación,
ponderado por la cobertura, porque no es lo mismo si hay poco que si hay mucho de cada una de las especies. Supongamos, el coigüe se prende siempre. Entonces, no es lo mismo que haya poquito coigüe a que haya mucho coigüe. El ciprés se prende la mitad de las veces, entonces no es lo mismo que haya poquito ciprés o mucho ciprés. Entonces, para calcular eso, hacemos lo mismo que hacíamos con las vacas y los ciervos. Vamos a vincular la presencia, o sea, la cantidad ponderada de la cobertura de cada una de las especies presentes en la unidad de vegetación ciprés, multiplicada entre comillas, acá, pin, pin, que son, porque es una multiplicación rara, no es una multiplicación como la que conocemos, es una suma de multiplicaciones, pero estamos multiplicando una fila por una columna. La fila 2 por la columna 1. Y vamos a obtener como resultado este numerito, que es el contenido de humedad del coihue es 0, por la cobertura 98.3. El contenido de humedad del ciprés es 0,93, multiplicado por 179,4. El contenido de humedad del rodal es 0,1 multiplicado por 125,5. O sea, tenemos contenido de humedad acá, perdón, esto es cobertura y esto es contenido de humedad. Entonces, vamos a multiplicar el contenido de humedad por la cobertura relativa de cada una de estas especies dentro de la unidad de vegetación bosque de ciprés. Y de esta manera, este numerito, que es esta cuenta es un número, es una suma de multiplicaciones, da una medida indirecta del contenido de humedad de la unidad de vegetación a través de la presencia y cobertura de las especies que se encontraron en esa unidad de vegetación. Entonces, la tabla resultante es esta tabla que da lo que acabo de decir. Y tiene una fórmula general que es F sub i k por A sub kj, donde k va desde 1 hasta 5. ¿Qué representaría este k? Representaría las especies presentes, que están acá, no están tácitas. O sea, uno mira contenido de humedad de la unidad de vegetación bosque de coihue. ¿Y cómo lo medí eso? A través de las especies vegetales que están presentes en la unidad de vegetación y de las cuales hice un análisis de las variables de inflamabilidad. Bueno, y entonces lo que quería mostrar para cerrar es un esquema de lo que se hizo. La cobertura de especies se midió a nivel de unidades de vegetación, es una medida de cobertura, digamos. De la unidad de vegetación, uno va al bosque y mide la cobertura. De esas especies, a nivel de especie, de esas especies en laboratorio, uno toma medidas de inflamabilidad. Y la relación entre las unidades de vegetación y la inflamabilidad es una medida indirecta a partir de esta operación que nosotros hemos hecho recién, que yo dije que era una multiplicación. El miércoles voy a hablar específicamente de este tipo de multiplicación que se llama multiplicación de matrices.